Ahora mismo, mientras lees esto, tu mente no está aquí. Está en una conversación de ayer que salió mal, o en un miedo de mañana que quizás nunca llegue. Los estoicos lo sabían. La mayoría de las personas pasan su vida entera en dos lugares que no existen. Y al final de este vídeo, te revelaré la técnica exacta que Marco Aurelio practicaba cada amanecer, para anclarse al único momento real. Veremos tres cosas fundamentales. Primero, por qué el pasado y el futuro son las mayores prisiones que el ser humano ha construido jamás. Después, ¿qué descubrieron los estoicos sobre el tiempo que la neurociencia moderna tardó siglos en confirmar? Y finalmente, ¿cómo aplicar esa sabiduría mañana mismo? Pero el verdadero descubrimiento llega al final, y muy pocos lo conocen. Imagina que pasas 10 años construyendo algo, una relación, una carrera, una versión de ti mismo que creías indestructible. Y entonces, en un solo día, todo se desmorona. La pregunta que nadie se hace en ese momento no es cómo reconstruir. La pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas ausente de tu propia vida? Porque el derrumbe no comenzó ese día, comenzó mucho antes. Vivimos en una cultura que glorifica la planificación obsesiva y la nostalgia permanente. Se nos enseña desde pequeños que el valor de un momento presente es casi nulo si no conduce a un futuro mejor. Trabajamos hoy para descansar mañana. Sufrimos hoy para disfrutar después. Y así, sin darnos cuenta, posponemos la vida indefinidamente hacia un horizonte que siempre retrocede. La ansiedad moderna tiene una estructura muy precisa. No surge de lo que está pasando ahora mismo. Surge de proyectar el presente hacia un futuro imaginado, lleno de amenazas, o de arrastrar el peso de un pasado que ya no puede modificarse. Epicteto, quien nació esclavo y vivió encadenado, lo formuló con devastadora claridad. El sufrimiento no viene de los hechos, sino de los juicios que hacemos sobre ellos. El pasado es una herida que la mente visita voluntariamente. Volvemos a él no para aprender, sino para renegociar un resultado que ya es inamovible. Revisamos conversaciones, imaginamos respuestas distintas, construimos mundos alternativos que ya es inamovible. Revisamos conversaciones, imaginamos respuestas distintas, construimos mundos alternativos donde tomamos la decisión correcta. Este proceso tiene un nombre en psicología: rumiación. Y los estoicos lo identificaron hace 23 siglos como una forma de automutilación mental. Marco Aurelio gobernaba el imperio más poderoso de la historia conocida, y aún así escribía: confina al tiempo presente. No lo hacía desde la comodidad, lo escribía en campaña militar, rodeado de decisiones que afectaban a millones. Lo escribía porque conocía el peso de la mente que se dispersa, porque sabía que un líder cuya atención está en otro lugar es más peligroso que cualquier enemigo exterior. El futuro tampoco existe. Es una construcción narrativa que el cerebro fabrica para dar sensación de control. Hay investigaciones en neurociencia cognitiva que demuestran que cuando imaginamos el futuro, activamos exactamente las mismas regiones cerebrales que cuando recordamos el pasado. El cerebro no distingue entre memoria y anticipación. Ambas son historias, ambas son ficción. Solo el presente es real, y lo abandonamos sin resistencia. Si alguna vez has sentido que el tiempo se te escapa sin haber vivido realmente cada día, este vídeo es para ti.
Si alguna vez has llegado al final de una semana y has descubierto que no recuerdas nada significativo de ella, esto es para ti. Si alguna vez has estado físicamente presente en una conversación mientras tu mente habitaba otro lugar completamente distinto, los estoicos ya tenían un diagnóstico para lo que te ocurre. Pero aquí es donde la historia da un giro inesperado. Los estoicos no predicaban el presente como una forma de escapismo, de ignorar el mundo o de rendirse ante la adversidad. Todo lo contrario. Vivir en el presente era, para ellos, la única forma de actuar con plena eficacia. La presencia total no era una retirada del mundo, era la condición necesaria para transformarlo. El concepto central del estoicismo sobre el tiempo se llama amor fati, en su forma más conocida. Pero hay algo anterior y más preciso: la doctrina del instante presente como única sede de la virtud. Para los estoicos, la virtud, es decir, vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza, solo podía ejercerse ahora, no ayer, no mañana. La excelencia moral no era una intención futura, era un acto presente o no era nada. Crisipo de Solos, uno de los grandes arquitectos del estoicismo temprano, enseñaba que el tiempo no existe como objeto. No puedes tocarlo, almacenarlo ni recuperarlo. Solo el instante presente tiene existencia real. El pasado ya no es. El futuro todavía no es. Esta no era poesía filosófica. Era una observación técnica sobre la naturaleza de la realidad que impregnaba cada decisión práctica de un estoico. Séneca escribió en sus cartas a Lucilio algo devastador. Omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum es. Todo lo que tienes es ajeno, solo el tiempo es tuyo. Y aún así, es precisamente lo único que regalamos sin pensar, lo único que despilfarramos sin contabilidad. Séneca lo escribía mientras contaba sus propios días, como un hombre que sabía que Nerón podría ordenar su fin en cualquier momento. Hay una distinción estoica que pocas personas conocen y que cambia completamente la relación con el tiempo. Los estoicos dividían el cosmos en dos categorías: lo que depende de nosotros, que llamaban ephemin, y lo que no depende de nosotros. El pasado no depende de nosotros. El futuro no depende de nosotros. Solo el presente contiene aquello sobre lo que nuestra voluntad tiene algún poder real e inmediato. Esta distinción no era académica, era una tecnología de supervivencia. Marco Aurelio la aplicaba antes de cada sesión de gobierno, antes de cada campaña. Se preguntaba: ¿qué de esto está en mi poder ahora mismo? Y todo lo demás lo soltaba. No con indiferencia, sino con una disciplina radical. Lo que no puedes controlar en este instante no merece la energía de tu atención. Esa era la regla implacable. Epicteto lo vivía de manera más brutal que cualquier filósofo de salón. Su amo, Epafrodito, rompió su pierna deliberadamente para demostrar su poder sobre él. Epicteto, mientras ocurría, dijo: «La romperás», sin pánico, sin furia, sin desplomarse hacia el pasado ni el futuro. Solo la observación fría y presente de lo que estaba ocurriendo. Esa capacidad no era insensibilidad, era el resultado de años de entrenamiento en el presente. El presente estoico no significa ignorar las consecuencias. Significa tomar la mejor decisión disponible ahora, con la información disponible ahora, sin que el peso del ayer ni la ansiedad del mañana distorsionen tu juicio. Es una forma de claridad, no de irresponsabilidad. Los estoicos eran estrategas.
pero su estrategia siempre comenzaba en el mismo punto de origen, el único momento en que pueden actuar los seres racionales. Ahora bien, ¿cómo se traduce esto en la vida cotidiana del siglo XXI? Espera, porque ahora viene la parte más importante. Lo que viene a continuación, pocas personas conocen y menos aún practican. Los estoicos dejaron instrucciones precisas, no principios vagos. Técnicas concretas que puedes comenzar esta misma noche. Y la primera de ellas es tan simple que casi resulta perturbadora. La primera práctica se llama prosoche, que significa atención a uno mismo. No introspección romántica, atención vigilante, constante, casi clínica, a dónde está tu mente en cada momento. Mañana, al despertar, antes de mirar el teléfono, antes de revisar mensajes, pregúntate durante 30 segundos, ¿dónde está mi atención ahora mismo? ¿Está aquí, en este momento, o ya se ha marchado a algún lugar que no existe? La segunda práctica es lo que Marco Aurelio llamaba la vista desde arriba. En sus meditaciones se instruye a sí mismo a observar el presente como si lo viera desde una gran altura, sin apego, sin drama, sin la distorsión de lo que debería ser. Ve lo que es. Esta práctica, practicada 10 minutos al día, reentrena el cerebro para relacionarse con el presente como observador, no como víctima reactiva de las circunstancias. La tercera práctica es el examen nocturno estoico, que no debe confundirse con culpa o autoflagelación. Séneca lo describió así. Antes de dormir, repasa el día 3 veces. ¿Qué hiciste bien? ¿Qué podrías haber hecho mejor? ¿Y dónde estuvo realmente tu atención? No para juzgarte, sino para mantener la consciencia del patrón. Un estoico que no examina su día es como un navegante que no consulta su carta de navegación. La cuarta práctica es radical y contraintuitiva. Actúa sobre lo que tienes delante. Solo eso, en este momento. Los estoicos llamaban a esto kateikon, el deber apropiado del instante. No el deber de tu vida entera, no tu propósito cósmico. El deber de ahora, la carta que tienes que escribir, la conversación que tienes que tener, la tarea que está frente a ti. Esa es tu única responsabilidad en este segundo. La quinta práctica es la memento mori temporal. No sobre la vida, sino sobre el momento. Recuérdate a ti mismo varias veces al día. Este momento no volverá. Esta conversación, esta luz específico, es irrecuperable. No como angustia existencial, sino como convocatoria a la presencia. El estoico usa la impermanencia del tiempo no para deprimirse, sino para despertar, para elegir estar donde está. Ahora bien, toda esta filosofía necesita encarnarse en una historia real. Y pocas historias ilustran el poder del presente estoico con tanta precisión como la que ocurrió en el invierno del año 175 después de Cristo, en las orillas del Danubio, durante la guerra contra los cuados. Marco Aurelio estaba comandando una campaña militar agotadora que llevaba años. Su salud se deterioraba, su hijo Cómodo le decepcionaba. En ese contexto de adversidad total, Marco Aurelio seguía escribiendo sus meditaciones. Y lo que escribía no era escapismo, era el entrenamiento deliberado de su mente para permanecer en el presente. En una entrada escribe: no desperdicies el resto de tu vida en pensamientos sobre otras personas. Dirige tu mirada hacia adentro. No lo escribía para la posteridad, lo escribía para sí mismo, en papiros que probablemente nunca pensó publicar.
Lo más revelador de ese invierno en el Danubio es que Marco Aurelio tomó sus decisiones militares más lúcidas en ese periodo, no a pesar de su práctica del presente, sino gracias a ella. Cuando la mente no está fragmentada entre el ayer y el mañana, toda su capacidad converge en lo que hay ahora. Esa convergencia produce una claridad que los romanos llamaban virtus. No valor en el sentido físico, sino excelencia en el ejercicio pleno de las propias capacidades. Hay un detalle que pocos conocen de ese período. Marco Aurelio tenía un ritual específico al amanecer en campaña. Antes de que llegara ningún mensajero, antes de que comenzaran los informes militares, se sentaba en silencio durante un período que sus biógrafos calculan en torno a 1 hora. Sin interrupción, sin agenda, solo para establecer, con deliberada intención, dónde estaba su mente y qué exigía de ella ese día. Ese era el ritual que le permitía gobernar con presencia. Y ahora llegamos al centro de todo. La técnica exacta que Marco Aurelio practicaba cada amanecer. La promesa del principio de este vídeo. Se llama la meditación del campo de visión presente. Consiste en esto. Al despertar, antes de cualquier otra acción, cierra los ojos. Identifica los 5 sonidos que puedes escuchar ahora mismo. Abre los ojos. Nombra mentalmente 3 objetos que ves. Siente el peso de tu cuerpo en el suelo. Has vuelto. Los estoicos sabían algo que aún hoy resulta incómodo de aceptar. El presente no se conquista una vez y para siempre. Se elige en cada instante. Es una disciplina sin final, no un logro. Marco Aurelio no alcanzó la presencia perfecta. La persiguió durante toda su vida, registrando sus fracasos y sus retornos. Y en esa perseverancia sin ilusión de perfección reside la verdad más profunda del estoicismo. La excelencia es un proceso perpetuo, no un destino. Vuelve al inicio. Te dije que tu mente no estaba aquí. Y quizás durante este vídeo ha estado ausente en algunos momentos, saltando al ayer, proyectándose al mañana. Eso no es un fracaso. Es la condición humana que los estoicos observaron sin piedad y enfrentaron sin excusas. El ritual matutino del campo de visión presente es tu punto de retorno, no una solución. Un recordatorio diario de que el único lugar donde puedes actuar es aquí. La pregunta con la que quiero dejarte no es sobre Marco Aurelio ni sobre el estoicismo. Es sobre ti. Si pudieras recuperar toda la energía mental que has gastado esta semana en el pasado y en el futuro, ¿qué serías capaz de construir con ella en el presente? Ese cálculo, hecho con honestidad, es el verdadero comienzo de una vida vivida de acuerdo con la única realidad que existe.